Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 21 de noviembre, viernes de la semana 33 del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, antes de iniciar con las lecturas propias de este día, el día de ayer hemos tenido alguna complicación con la lección divina y muchas personas no podían escuchar el audio, una situación verdaderamente extraña porque yo obviamente después de realizar la grabación de la lección divina hago todas las pruebas. Y a mí me sale el audio en todas las plataformas, en todos los formatos en que se envía la lección divina y además en distintos dispositivos. Pero por alguna razón extraña, muchos, no podían escuchar mientras otros escuchaban normalmente. El día de ayer, por un problema con el equipo que utilizo habitualmente para la grabación, utilicé un nuevo equipo que estoy preparando porque van a haber novedades en la lección divina y espero en las próximas semanas poder comenzar a transmitir también en formato vertical la lección divina en otras plataformas para llegar a más personas y para dar más facilidad de participación en esta lección divina. Entonces, mil disculpas a aquellos que no pudieron escuchar el audio el día de ayer, pero como digo, no eran todos, habían los que sí, los que no, una cuestión sumamente extraña. Segunda cosa importante antes de iniciar con las lecturas de este día, hoy celebramos la memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. ¿Qué significa esto? El día en que fue presentada en el templo. Así como celebramos el 12 de febrero la presentación de Jesús en el templo, el día de la Candelaria, en el que clamamos que Jesús es luz del mundo, también en esta fecha, el 21 de noviembre, la Iglesia celebra esa presentación de María en el templo como una memoria. Independiente de la memoria, me parece que es una oportunidad preciosa para hablar un poquito sobre esa polémica que hemos visto en las últimas semanas a raíz de una declaración realizada por el Dicasterio de Doctrina de la Fe, firmada por el Papa sobre María. En cuanto a María como corredentora y como mediadora de todas las gracias. Y es algo que ha llegado muy profundo y con mucho dolor a muchos corazones. Y hay que tener muchísima claridad sobre este tema para no dejarnos confundir. Cuando nosotros hablamos de María como corredentora, no estamos equiparando a María a Jesús. Teológicamente esto es imposible. ¿Por qué? Porque lógicamente Jesús es el Verbo de Dios hecho carne. La salvación nos llega por nuestro Señor Jesucristo. Pero no se trata de que cuando decimos corredentora le estamos equiparando. Lamentablemente muchas personas se pueden confundir. Estamos diciendo algo mucho más sencillo y mucho más concreto. Cuando llamamos a María corredentora, y ya sabemos que se nos ha dicho, no es el término apropiado que se debe usar, pero para entender lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Algo muy sencillo, que Dios ha querido salvarnos, Él por su voluntad, y Él ha enviado a su Hijo, y Él es el encargado de nuestra salvación. Pero nuestra salvación no se da sin la participación de la libertad humana. Y por eso nosotros vemos que en María hay un sí a la voluntad de Dios.
Cuando yo explico este tema, me gusta decirlo de la siguiente manera. Siempre hay que recordar que nuestra salvación colgó primero de la boca de María, antes que colgar de la cruz. Colgó de la boca de María, colgó de su sí. Y efectivamente, en virtud a ese sí, en acción de gracias a ese sí, es que la ponemos como ayudante de la redención. Por supuesto, su libertad, su voluntad, ha dicho que sí a los planes de Dios. Y gracias a ese sí, nosotros hemos recibido a Jesús. Alguna persona puede decir, bueno, pero si María hubiera dicho que no, entonces Dios hubiera buscado a otra. Bueno, pero eso no lo sabemos. Nosotros no sabemos lo que hubiera pasado. Nosotros sabemos lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que María ha dicho que sí. ¿Cómo no voy a tener un corazón agradecido ya que mi salvación ha estado ahí en su boca? No porque ella me haya salvado, sino porque ella ha participado con su sí. San Pablo lo explica de una manera maravillosa, porque San Pablo dice, yo completo lo que le falta a la pasión del Señor. Y uno dice, pero qué osado, ¿qué puede faltarle a la pasión del Señor? Mi participación, mi libertad, mi unión a la pasión del Señor. El Señor ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero me corresponde a mí hacer mi parte. Y entonces me uno a la redención. ¿Eso significa que soy corredentor? No, no soy corredentor, pero estoy participando. Y por último, también el mismo San Pablo dice una cosa bellísima, porque dice, el Señor, a través de mis palabras y de mis acciones, ha actuado. Es decir, como mediador, ha participado Pablo para que la gracia de Dios llegue a los hombres. Cuando hablamos de mediadora de todas las gracias, sabemos perfectamente que podemos alcanzar las gracias sin acudir a María. Claro, pero qué belleza es cuando acudimos a ella como intercesora. Y cuando decimos mediadora de todas las gracias, estamos apuntando a lo mismo. ¿Por qué? Porque toda la gracia nos llega por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo porque primero María dijo que sí a la voluntad de Dios. En ese sentido es que la Iglesia ha hablado a lo largo de los siglos. Cuando hay personas que quieren entender mal esto, entonces comienzan a decir, no, pero eso es una discusión teológica que no cambia en ninguna medida nuestra fe y que no cambia en ninguna medida nuestra cercanía con nuestra Madre Santísima. Les pido disculpas por salirme del tema habitual, que es lógicamente hacer nuestra oración a través de la palabra de Dios, pero me ha parecido importantísimo ver esto. Tú también eres mediador. Tú también eres corredentor en la medida que nos corresponde. Imagínate con mi labor sacerdotal, ¿cómo no voy a ser mediador de la gracia? Por supuesto que lo soy. ¿Cómo no voy a ser partícipe de la redención, corredentor? Claro que lo soy. Celebro la Santa Misa, confieso, entrego los sacramentos de la salvación. Pero se entiende que no soy yo el que salva, que no soy yo el que entrega la gracia. Siempre es todo por la acción de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. El día de hoy, viernes, en esta celebración, continuamos leyendo el primer libro de los Macabeos. Leemos el capítulo 4, versículos 36 al 37 y 52 al 59. En aquellos días Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar
fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor, que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Es hermoso después de los últimos días en que hemos visto esa terrible prueba que ha pasado Israel en el libro de los Macabeos, tanto en el primero como en el segundo libro de los Macabeos, y ver la enorme prueba y cómo se nos mostraban personajes que sufrieron muchísimo para mantenerse firmes en la fe, que ahora los enemigos de la fe han sido vencidos y que Israel puede reparar los ultrajes, que puede reparar las profanaciones, que puede reparar el mal que se ha hecho. ¿Y cómo repara ese mal? Dándole el culto justo a Dios. Qué bonito es darnos cuenta que este es el modo de reparar los pecados del mundo. Cuando nosotros nos reunimos a celebrar la Santa Misa, no lo hacemos solo para pedir por mis intenciones o para poner mis ofrendas sobre el altar, sino que es una acción que siempre beneficia al mundo entero en reparación de esos pecados. Ahí donde hay falta de amor a Dios, ahí donde hay desprecio a Dios, ahí donde se ofende a Dios. ¿Cómo respondemos nosotros? En primerísimo lugar, dando el culto justo y necesario a Dios, el culto verdadero, que no puede ser otro que ese culto cuyo centro es el sacrificio de Cristo en la cruz, ese Cordero Pascual que se ha entregado por nosotros. Fíjate en la importancia, en la grandeza, en la belleza que tiene la celebración de la Santa Misa. Por eso siempre es bueno recordar, el centro de la vida cristiana es la Eucaristía. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. El día de ayer, cuando leíamos el primer libro de los Macabeos, mencionábamos justamente el Evangelio que acabamos de leer, porque veíamos esa acción producto de la ira santa que había llevado a un personaje a matar a un judío que había presentado ofrendas a los ídolos. Y ya reflexionábamos, perdón aquellos que no pudieron escuchar el audio, reflexionábamos sobre justamente cómo nosotros no podemos en la actualidad justificar que la ira santa llegue a quitar la vida a alguien. Y teníamos que leer el libro de los Macabeos, lógicamente tomando en cuenta ese contexto histórico y sobre todo tomando en cuenta que se encontraban todavía en la antigua alianza. Porque la nueva alianza no nos va a mandar a matar a nadie. La nueva alianza nos va a mandar de un modo totalmente novedoso a tratar a los
enemigos con amor, a tratar a los que nos maltratan con amor, a tratar a los que nos insultan con amor, a bendecir a los que nos maldicen. Y entonces, lógicamente que esa ira santa no podrá llegar nunca a ese extremo de querer matar a alguien. Eh, Habrán situaciones donde efectivamente encontremos justificado que haya que matar cuando es en defensa propia y qué sé yo, un análisis moral que no vamos a realizar en este momento. Y lo vemos ahora en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la ira del Señor es una ira tremenda. Jesús, que ha llegado ya a Jerusalén, recuerda cómo el Evangelio de Lucas nos ha ido mostrando ese camino de Jesús hacia Jerusalén. Está ahora en Jerusalén, entra al templo y comienza a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es una casa de oración. Es una casa para rendir eso que hablábamos en la primera lectura. El culto justo y necesario a Dios. Ese culto que tenemos que realizarle, ese culto que empieza lógicamente con nuestra oración personal. Y no se recuerda entonces la importancia del respeto de ese templo físico. Muchos católicos, muchísimos, los que no tienen el debido respeto al templo. Casa de oración. ¿Cómo hablo yo dentro de la iglesia? Siempre con una voz bajita, solo cuando es absolutamente necesario. Siempre con voz baja. Hay personas que son increíbles, ¿no? Están en la iglesia y vociferan. ¡Oh, ven para acá! Que no, ven! Oye, hay una persona que está tratando de rezar. Respétala. Cuando todos tenemos respeto dentro de la iglesia, generamos ese ambiente de oración. En todo momento. No es que se acabó la misa y se acabó el ambiente de oración. No, en todo momento. Y el respeto, lógicamente, a cuidar nuestras iglesias, porque son reflejo de nuestro compromiso espiritual, de nuestra vida espiritual. Yo el día sábado pasado tenía que llamar la atención aquí en la Catedral de Guayaquil porque estamos haciendo un trabajo gigantesco, enorme para pintar todo el interior de la catedral. Y hay una zona que ya está terminada y está abierta y encuentro en una misa muy grande, preciosa, una misa con todos los monaguillos de nuestra arquidiócesis, personas reclinadas sobre la pared recién pintada. Les digo, pero ¿cómo no tener los ojos para ver? ¿Cómo no tener los ojos para ver? ¿Cómo no tener el anhelo de cuidar? ¿Te ha tocado entrar a iglesias donde tienen las bancas marcadas, rayadas? ¿Te ha tocado ver personas que sobre el reclinatorio ponen los pies? Sobre el reclinatorio que después va a ser utilizado por una persona para ponerse de rodillas. Todos nosotros, no solo que estamos llamados a tener un enorme respeto por ese lugar sagrado que es el templo, sino hacerlo respetar también. Jesús, continúa el Evangelio, nos dice que enseñaba todos los días. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, los jefes del pueblo, intentaban matarlo. Fíjate cómo ya se nos presenta cómo Jesús ha llegado a Jerusalén y lo que hay en el deseo de los sumos sacerdotes, de los escribas, los jefes del pueblo, es matar a Jesús. Pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Fíjate cómo se nos muestra la falsedad. ¿Por qué? Porque si ellos encontraban que había una causa justa para matarlo, entonces lo hubieran podido hacer en cualquier momento. No, pero es que el pueblo está a favor. Bueno, pero ¿cuál es? Pues si verdaderamente es un criminal que merece la muerte, entonces presentarás la acusación, pero nunca van a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque al final no tienen de qué acusar a Jesús.
Lo que tienen es simplemente odio hacia el Señor. Muchos en este mundo actúan de la misma manera. No tienen con qué acusar al cristiano, no tienen con qué acusar al católico, pero siempre encontrarán modos. ¿Por qué? Porque hay odio, odio hacia la fe, odio hacia Jesús, y es hacia Él. Yo por eso nunca me voy a sentir afectado directamente. Cualquier rechazo que yo pueda recibir por ser sacerdote, por ser católico, ¿qué voy a hacer? Al que rechazan es a Jesús. Yo seguiré adelante por mi camino sin que el mundo determine por dónde voy a ir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.